Entonces decía que de la misma manera que construíamos rectángulos por abajo, construíamos rectángulos por arriba, ¿verdad? En lugar de tomar el mínimo de la función en un intervalo, tomábamos el máximo. Entonces en este intervalo, pues el máximo está aquí. Entonces me generaba rectángulos que quedaban por encima. Bien, estos rectángulos que quedan por encima, si sumo todas las áreas de estos rectángulos, me generan lo que llamamos una suma superior. ¿De acuerdo? Y lo que es claro es que el área va a ser más pequeña que esta suma superior. Claro, porque la región está contenida dentro de todos esos rectángulos grandes. ¿Verdad? Vale. Estas sumas se llamaban sumas de... ¿Recordáis sumas de qué? Darboux, ¿no? Sumas de Darboux. Vale. Bien, si la función es integrable, que esto ya sí que es un salto teórico que nos tenemos que obviar, y os lo digo, las funciones que son integrales son, por ejemplo, las funciones continuas. Vamos a trabajar nosotros casi siempre con funciones continuas. Incluso las funciones continuas a trozos son funciones integrales. Y eso sí, nosotros siempre vamos a trabajar con funciones continuas a trozos. Entonces, si la función es integrable, como es el caso del dibujito que tenemos aquí, lo que va a ocurrir es que cuando la partición es cada vez más fina, es decir, divido el intervalo AB en subintervalos cada vez más pequeñitos, esto y esto de aquí tienen exactamente el mismo límite. Este límite y este límite de aquí, cuando el tamaño de la partición es cada vez más pequeño, ¿no? Entonces esto se acerca cada vez más al mismo número, tienen el mismo límite. Y si tienen el mismo límite, el área será igual a ese límite. ¿De acuerdo? Y ese límite, ¿cómo lo denotábamos? Ese límite era esto. El límite se denotaba así. Así llamábamos al límite. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual, después de una serie de desarrollo teórico, sabíamos que ese límite, que se denotaba así, se podía calcular a través de una primitiva de la función f. Es decir, sabemos calcular al final áreas. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Estupendo. ¿Qué hicimos la semana pasada? Llegamos a la conclusión, dibujamos una semicircunferencia y gracias a esta técnica de meter rectángulos dentro y poner rectángulos fuera, ¿no? Gracias a la integral, deducíamos que el área de un semicírculo era pi r cuadrado partido por 2. ¿De acuerdo? Y entonces podíamos deducir el área de un círculo entero. Pues el doble, pues pi r cuadrado. Y decíamos, yupi, aleluya, por fin hemos demostrado esta fórmula que conocemos ¿desde cuándo? Desde que tenéis 10 años. Está bien, ¿no? Después de 8 años viendo esta fórmula, o sea, ya sabemos de dónde viene. Pues viene de aquí, ¿eh? Vale, bueno, a ver, hay otras maneras de obtener esto, más clásicas, pero bueno, una posible demostración sería esta. Vale, estupendo, tenemos esto. Y ahora os pregunto, ¿sabríais decirme cuál es el volumen? Si no me dejo nada. Bueno. Entonces, voy a escribirlo así. Voy a entender que la región, troceábamos esto, troceábamos el intervalo y entonces nos quedaba una región R2, que es la formada por los rectángulos que están por dentro, y una región R1, que es la de los rectángulos que están por fuera. ¿De acuerdo? R1 y esta es R2. Está de aquí dentro. R2, R1. ¿Ok? Vale. Está claro, ¿no? Que el área va a estar aquí. Cuando hacemos la partición cada vez más pequeña, esta área y esta área se van acercando al mismo valor. Y el mismo valor es la integral de la función que habíamos visto la semana pasada. Vale, bien. Y salía pi r cuadrado partido por 2. Estupendo. Vale. Ahora vamos a imaginar que tenéis lo siguiente. Vamos a pensar que esto es la mitad de un cilindro. Vamos a pensar que esto es la mitad de un cilindro. Mitad de un cilindro. ¿Sabéis decirme cuál es el volumen
de un cilindro? Vale, es decir, pi r cuadrado por altura. Vamos a pensar que la altura es esta. ¿Y por qué es esto? Porque toda la vida nos han dicho que la fórmula era esta, ¿no? Y es área de la base por la altura. Bueno, pues vamos a ver de dónde viene esto realmente. Vale, entonces, vamos a calcular el volumen de un semicilindro, de esta de aquí, este volumen. ¿Estáis de acuerdo conmigo que este volumen, de la mitad de este cilindro, es más pequeño, es más pequeño que es más pequeño que el volumen del prisma que tiene como base la región R1 y altura H? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque este semicilindro está dentro de este prisma. ¿Se ve, Viola? ¿Sí? Vale. Con lo cual, esto será más pequeño que el volumen del, vamos a llamarle prisma de base R1. Esto es verdad. Y es verdad que el volumen de este semicilindro será más grande que el volumen del prisma de base R2. Esto es cierto, ¿verdad? Vale. Ahora sí, cuando tenéis un prisma de base cuadrada, ¿cuál es el volumen de un prisma de base cuadrada? Se define como, eso sí que será el producto de las tres medidas, ¿no? Largo por ancho por alto. Y entonces eso sí que es área de la base por altura. Entonces, ¿cuál será el volumen del prisma que tiene base R1? Será igual a área de R1 por altura. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Verónica? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Bien, ¿y cuál será el volumen del prisma R2? Perdón, el que tiene base R2, pues será igual a área de la base R2 por altura. ¿Sí? Con lo cual he conseguido encajar el volumen de un semicilindro entre dos valores. Si yo parto esta dimensión de aquí en subintervalos cada vez más pequeños, sabemos que esto va a tener como límite pi r cuadrado partido por 2, multiplicado por h, multiplicado por h. Y esto de aquí va a tener como límite lo mismo, pi r cuadrado partido por 2 por h. ¿Por qué? Porque el área de R1 y de R2, a medida que las particiones son cada vez más finas, convergen al valor pi r cuadrado partido por 2. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? ¿Nam? Porque estamos estudiando esta área, el área de R1. El área de R1 es esta de aquí. Es pi r cuadrado partido por 2. O sea, no es pi r cuadrado partido por 2, sino cuando la partición es cada vez tiene digamos, cuando particionamos el intervalo AB en trocitos cada vez más pequeños, entonces eso tiene como límite el área. Bueno, porque esta función es integrable. ¿Bien? ¿Qué tal, Ana? ¿Más o menos? ¿Viola? ¿Misha, chicas? ¿Se entiende esto de aquí? ¿Sí? Y que, como es una función integrable, esto y esto tienen el mismo límite. Y el límite sabemos que es pi r cuadrado partido por 2. ¿Verdad? Porque el límite es el área, ¿no? O sea, era la integral, mejor dicho. Y la integral la calculamos la semana pasada y salía pi r cuadrado partido por 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Esto de aquí? Vale. Con lo cual, lo aplico al semicilindro. El semicilindro tendrá volumen encajado entre estos dos valores. Área de R1 por H, área de R2 por H. Cuando particiono esta dimensión en trocitos más pequeños, el área de R1 va a tener como límite pi r cuadrado partido por 2 y el área de R2 también pi r cuadrado partido por 2. Es lo que acabamos de ver aquí. Con lo cual, el volumen está encajado entre dos valores que son exactamente iguales. Por lo tanto, regla del sándwich, ¿no? El volumen tiene que ser a la fuerza pi r cuadrado partido por 2 por h. Eso es el volumen de un semicilindro. Por lo tanto, el volumen de un cilindro será el doble, pi r cuadrado por h. ¿De acuerdo?
Bien, esto es una demostración basada en la integral, ¿eh? Lo que pasa es que una buena demostración sería utilizando integrales dobles, pero nosotros no sabemos tanto. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Estupendo. Ya sabemos entonces cuál es el volumen de un cilindro y de dónde viene. Es este. Es área de la base por la altura. Ya sabían, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Por qué necesito esto? Porque lo que voy a hacer ahora es complicar las cosas todavía más. ¿Sabes si me gusta, no? Complicar las cosas. Vale. Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos una función. Me da igual que sea creciente, decreciente, me da igual. Lo único que quiero es que esta función... Esperad, vamos a hacerla una cosa así. Lo único que quiero es que esta función sea integrable. Esto lo vamos a aplicar. Venga. Quiero que esta función sea integrable. Lo pongo, f integrable. Venga. Entonces, si es integrable, lo que quiere decir es que si yo calculo el área por debajo con rectángulos y el área por arriba con rectángulos y hago que las particiones sean cada vez más finas, las dos áreas van a tener el mismo límite. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir que sea integrable. Vale. Aunque se puede calcular la integral, si lo queréis decir así. Vale, estupendo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar, vamos a pensar que esto es sólido. ¿De acuerdo? Que el eje es una cosa que es sólida. Y el trocito de curva entre A y B también vamos a pensar que es un trocito sólido, ¿de acuerdo? Y que se mantiene a la misma distancia del eje como siempre, es decir, no se mueve. Voy a girar el eje, voy a girar la gráfica en torno a este eje, es decir, voy a girar así. Entonces, ¿qué ocurre cuando giráis esto? Que la curva os define un cuerpo, ¿verdad? Cuando tú giras esto, la curva gira por aquí, este valor gira por aquí y este puntito describe una circunferencia, ¿verdad? Este puntito de aquí gira y describe otra circunferencia. Y así con todos los puntos, todos describen una circunferencia. Total, que se forma este cuerpo. Es una especie de campana. ¿De acuerdo? No me salió muy bien, pero bueno, ¿se ve? ¿Viola? ¿Se ve? Vale. Y os pregunto yo, ¿soy capaz de calcular el volumen de este cuerpo? Lo escribo, volumen del cuerpo generado por F cuando giro su gráfica alrededor del eje OX, o del eje X. Sale un cuerpo, ya no es una figura plana, ya no tiene sentido hablar de área. Esto es un cuerpo. Podríamos hablar de área lateral, pero esto no lo vamos a hacer, ¿eh? No lo vamos a hacer. Bueno, pues me pregunto, ¿soy capaz de calcular el volumen? Venga, pues vamos a hacer la misma técnica, ¿no? Vamos a trocear este volumen en partes que sean más o menos fáciles de calcular. Hago lo siguiente. Aquí está A, ¿de acuerdo? Aquí está A y aquí está B. Voy a trocear el intervalo AB en intervalos más pequeñitos. Es decir, voy a crear una partición. En cada una de estas particiones, vamos a pensar que este es un trocito de intervalo, ¿eh? Para cada una de estas particiones hago lo siguiente. Vamos a poner color blanco, venga. Calculo el mínimo de F. Calculo el máximo de F. Entonces, con el mínimo, si yo giro el mínimo, ¿qué ocurre? Se crea un disco, ¿verdad? Se crea un disco cuando giro el mínimo. Bueno, se crea una circunferencia. ¿Eh? Si me quedo con el mínimo, esto generará, ¿qué generará? Un cilindro pequeñito que está contenido dentro del cuerpo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Y si me quedo con el máximo, ¿qué pasará? Si me quedo con el máximo, se generará un cilindro que es más grande que el cuerpo. ¿Verdad que sí? Con lo cual, si yo sumo todos los discos que están por debajo, tendré una aproximación del volumen por debajo. Y si sumo todos los volúmenes,
mejor dicho, repito, si sumo todos los volúmenes de los discos que están dentro, tendré una aproximación por defecto del volumen del cuerpo. Y si sumo todos los volúmenes de los discos que están por encima, por fuera, tendré una aproximación por exceso del volumen del cuerpo. Vale. Es decir, hago esto, sumo volúmenes, todos los volúmenes pequeños, esto será más pequeño que el volumen y esto será más pequeño que la suma de todos los volúmenes grandes. Termino enseguida y hacemos un descanso. Bien, los volúmenes pequeños. Vamos a calcular solamente los volúmenes pequeños. Esto de aquí, venga, los volúmenes pequeños. ¿A qué son iguales los volúmenes pequeños? Pues fijaos, vamos, el volumen sería el volumen verde, este de aquí. Esto de aquí lo representábamos como delta de x sub i, ¿de acuerdo? Es la anchura de este trocito pequeñito, ¿de acuerdo? De este pequeño subintervalo. Bien, ¿cuál es el volumen de un disco que tiene esta altura? Es área de la base por la altura, ¿verdad? ¿Y cuál es el área de la base? Es pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio al cuadrado? Venga, ¿cuál es el radio? Muy bien, es el valor mínimo de f, es decir, esto es pi por cada radio al cuadrado, lo llamo r sub i, por la altura, y la altura es esta, el diferencial de x sub i. El mínimo de una función, ¿cómo lo llamábamos? M sub i, ¿de acuerdo? Entonces me queda esto. ¿Okay? Vale, paramos aquí y seguimos más adelante. Seguimos después del descanso, venga. Vale, entonces hayamos visto que el volumen del cuerpo generado se puede encajar entre dos valores, el volumen, la suma de los volúmenes pequeños y la suma de los volúmenes grandes, ¿no? La suma de los volúmenes pequeños es esto, y la suma de los volúmenes grandes es esto. Mejor en blanco, ¿no? Será pi por el radio, y el radio en este caso será el máximo de la función en ese intervalo, por la altura, y la altura será esta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces tendremos que sumar todos los volúmenes grandes, todos los volúmenes pequeños, y el volumen que yo estoy buscando estará entre estos dos valores, esta cantidad de aquí y esta cantidad de aquí. ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Vale. Una nota. Cuando estamos calculando la integral, el área, por debajo de la función f, hemos dicho que el área está encajada entre dos sumas, una suma inferior y una suma superior. La suma inferior es esta en realidad, m sub i por los incrementos de la variable x, m sub i, donde m sub i pequeñita es el mínimo de la función, ¿verdad? Y está encajada, y por arriba está acotada por este valor, donde m grande sub i es el máximo, el mínimo de f de x en el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Y esto es el máximo de f de x en el mismo intervalo. ¿De acuerdo? Bien, entonces cuando la función f es integrable veíamos que estas dos cosas, cuando la partición era cada vez más fina, esto convergía a esto. Bueno, a esta cosa de aquí llamamos integral definida. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Vale. Pero nosotros, fijaos, ¿qué hemos encontrado para el volumen? ¿Me corro mucho? Y ahora tú me dices, Tengo m sub i mínimo de f y m grande sub i máximo de f, entonces esto es la integral de f. Vale. ¿Qué hemos encontrado para el volumen? Venga, Matos, pisa el acelerador. ¿Ya? Vale. ¿Qué hemos encontrado para el volumen? Para el volumen hemos encontrado esto, que el volumen está encajado entre estas dos cosas. La suma de pi m sub i al cuadrado, la suma, ¿no? por la base,
por la amplitud del intervalo, y esto de aquí. Y esto de aquí no va a converger en la integral de f, porque esto no es una suma inferior y superior asociada a la función f, porque esto de aquí no es el mínimo de f, y esto de aquí no es el máximo de f. ¿Esto es el mínimo de qué? ¿De qué función? Esto es el mínimo de la función pi f de x al cuadrado. Claro, porque si m sub i es el mínimo de f, m sub i al cuadrado será el mínimo de f al cuadrado. Estamos pensando que la función es positiva, ¿eh? ¿Y esto de aquí qué será? Pues será el máximo de la función pi f de x al cuadrado. Con lo cual, estas dos cosas que tenemos aquí en los extremos de este intervalo, no son más que sumas de Darboux asociadas no a la función f, asociadas a la función pi por f al cuadrado. Con lo cual, si la función f es integrable, la f al cuadrado también lo va a ser, ¿eh? Porque vamos a pensar que estamos con funciones continuas. Vale. Entonces, esto va a converger, cuando el tamaño de la partición es cada vez más pequeñito, esto va a converger a la integral entre a y b de, ¿qué función? No f de x, sino de pi f de x al cuadrado. Y entonces el volumen será igual a esto, porque el volumen también está encajado entre estos dos valores. Luego, ostras, no sé qué os parece, pero acabamos de demostrar que el volumen que genera una curva cuando la giramos en torno al eje x se puede calcular como la integral de pi por la forma explícita de la curva al cuadrado. ¡Ostras! Esto me abre un mundo de posibilidades que no os podéis imaginar. Esto va dedicado a Matei, ¿eh? Matei, si estuvieras aquí dirías, Venga, vamos a hacer ejercicios de aplicación. Nos quedamos con la fórmula. Yo sé que la fórmula, vale, de acuerdo, nos aprendemos la fórmula y tal. No quiero que os aprendáis el razonamiento de por qué la fórmula es así, pero sí me gustaría que lo entendierais, porque este razonamiento lo vamos a aplicar más veces. ¿Se entenderán? ¿Sí? Vale. Venga, aplicación, ejemplos. Y aquí es donde viene lo divertido. Ya sé que esto ha sido un poco rollo, pero bueno, es importante. Bueno, es importante para mí. Venga, imaginad que tenemos esta función, f de x igual a x. ¿Sabemos dibujarla? Sí, yo por lo menos. Es así. Si yo la giro en torno al eje x, ¿qué figura se va a formar? Un cono, muy bien, porque este punto cuando giras no se mueve o no describe nada, solo describe la posición del punto. Y este punto cuando lo giras, pues describe una circunferencia y todos los demás también. Bien. Sería ese cono. ¿De acuerdo? Esto es y con la f de x. Vale, voy a calcular el volumen de este cono si tiene altura 2. Venga, volumen, ¿cuál sería el volumen? Habría que hacer la integral entre 0 y 2 de pi por f al cuadrado diferencial de x. Vale. Total quedará pi por f al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x. ¿Cuál es la integral de pi x al cuadrado? Muy bien. Esto tenemos que evaluarlo entre 0 y 2. ¿En 2 qué vale? 8pi partido por 3. Y en 0 vale 0. Bien, pues ya hemos encontrado el volumen de este cono, 8pi partido por 3. Si aplicáis las fórmulas que conocéis, ¿no? De área de la base por altura dividido por 3, os va a salir, ¿no? Y esto diremos que son unidades cúbicas. ¿Bien? De modo que si el eje está medido en metros, estos serán metros cúbicos. ¿Sí? La escala del eje son los metros, pues unidades cúbicas. Oye, y ahora digo, ¿y si quiero calcular el volumen de un cono que tiene radio r y altura h, cómo lo hago? ¡Oh, qué emoción! ¡Qué emoción! Voy a calcular el volumen de un cono de altura h. Pues hago esto, a ver qué os parece. Dibujo esta función. Bueno, no, me decís, quiero calcular el volumen de un cono de altura h y radio r, radio de la base r. ¿Cómo lo haríais? Pues nada, os dibujáis esto y decís, esto mide h y
¿Qué altura ponéis aquí? R, el radio R, ¿de acuerdo? Y aquí dibujáis entonces una función lineal. ¿Esta función lineal cuál será? Es una función lineal que pasa por el origen, con lo cual tendrá pendiente m, ¿no? Será m por x con pendiente m. ¿Y cuál es la pendiente? Muy bien, r partido por h. Esa es la función. Si yo doy vueltas a la gráfica de esta función en torno al eje o x, se me formará un cono de altura h y radio r. Vamos a ver si el volumen es lo que sabíamos, ¿no? Desde que somos pequeñitos, ¿no? Sabemos que esto es 1/3 de pi r cuadrado por h. A ver si es verdad. Volumen. Fórmula del volumen. La fórmula del volumen no es que sea fácil, es que es súper simple. Integral entre 0 y h de pi por la función al cuadrado. Lo escribo otra vez, ¿eh? Venga, ya sé que a lo mejor me paso un poco, pero bueno. Pi por, ¿cuánto es f? Esto al cuadrado. R cuadrado partido por h cuadrado por x al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. Venga, hacemos la integral. ¿Cuál es la integral de todo esto? Esto de aquí es un número, esto de aquí es un número, esto de aquí es un número. Todos estos son constantes, con lo cual pueden salir fuera de la integral sin ningún problema, y no meta ningún quebradero de cabeza. Venga, queda esto. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? Igual que antes, ¿no? X al cubo partido por 3. Esto lo tenemos que evaluar entre 0 y h. En h quedará pi r cuadrado partido por h cuadrado por h al cubo partido por 3 menos lo que vale en 0. ¿Y en 0 qué vale? 0. Bien. Ay Dios mío, ay Dios mío. H cuadrado con dos h's de arriba. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Efectivamente, 1/3 de pi r cuadrado por h. Qué bien, ¿no? ¿No, Verónica? Una sonrisita, ¿no? Una sonrisita, ¿no? Vale, claro que sí, hombre, para tu profesor favorito. Venga, pues ya sabemos calcular entonces el volumen de un cono, ¿ok? Entonces en el examen os puedo decir directamente, calcula el volumen de un cono que tiene esta altura y este radio, utilizando integrales. Entonces tenéis dos maneras de hacerlo. Una, dibujar exactamente ese cono con esa base y esa altura, o bien hacer esto para una altura y un radio cualquiera y después cambiarle el radio y la altura por los datos que yo os dé. ¿Comprendéis? ¿Sí? ¿Se ha entendido lo que...? Una pregunta podría ser, calcula el volumen de este cono, esta altura y este radio. Pues a intentar encontrar algo, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Oye, ¿me podríais decir...? Vamos a hacer otro. Porque ahora somos capaces de calcular volúmenes que ni siquiera sabíamos que se podían calcular. Imaginad que tenéis esta función, f de x igual a x al cuadrado. Venga, los temas que no sean de matemáticas los dejamos para después, ¿eh? Entonces, quiero calcular el área que el volumen que se forma cuando giro este trocito. Este trocito entre 0 y 1, ¿eh? El trocito de parábola entre 0 y 1, lo quiero girar en torno al eje o x. Entonces va a quedar una figura así. Y esta figura ya no es un cono, ya no es una pirámide, sino que, bueno, pues es una cosa bastante bonita, ¿no? Pues una especie como de cono, pero con los lados aplastados hacia adentro, ¿no? Con la cara aplastada hacia adentro, ¿no? Vale. Me gusta mucho. A vosotros no sé, pero a mí me gusta muchísimo. Entonces, vamos a ver si borro esto un poquito, se vea mejor cómo quedaría. Bueno, no sé si lo he empeorado o lo he mejorado. Vale, quedará una cosa así. ¿Ven? Venga, volumen. ¿Cómo calculo el volumen? Venga, la integral sería integral entre 0 y 1 de pi por la función al cuadrado, x a la cuarta. Integral de x a la cuarta, súper fácil, ¿no? X a la quinta partido por 5. Esto lo evalúo entre 0 y 1. Total, pi quintos. O sea, pi por un quinto. Pi partido por 5. Qué rápido y qué fácil, ¿no? Si no tienes la integral, no sabes hacer esto. Es muy complicado. Es muy complicado.
Por eso os decía que esta integral es como aprender a hacer este tipo de cosas, es como pasar del tirachinas al fusil de asalto AK-47, ¿no? O sea, es que, vamos, con un tirachinas no puedes matar a nadie, pero con el AK-47, oye, puedes matar un montón de gente. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Y ahora me tendríais que decir, oye Javi, por favor, no queremos que pase más tiempo sin que hagas el volumen de qué. ¿De qué? ¿De qué? Me lo estáis pidiendo. De una esfera. Vale, lo vamos a hacer solamente porque Verónica me lo ha pedido, si no, no lo iba a hacer. Gracias, Verónica. El volumen de una esfera. Volumen de una esfera. Oye, ¿qué os parece si lo intentáis vosotros? Volumen de una esfera. Así os dejo la satisfacción de que demostréis que el volumen de una esfera es lo que daba la fórmula, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? ¿Te la sabes, Boita? ¿Volumen de una esfera? ¿Te la sabes? Pi por R al cubo. Si algún día no os acordáis, sabéis qué podéis hacer, ¿no? La integral. Venga, sí. Sé que ahora mismo parece como dice, sí, hombre, sí. Sí, ya me la sé, ¿no? Vale, de acuerdo. Pero es posible que algún día os lo olvidéis. Venga, integral, hacedlo vosotros, venga. Pausa, lo intentáis vosotros. Os dejo 3 minutos. Os sitúo un poco. A ver, ¿qué función tenéis que dibujar? La que me describe una semicircunferencia. ¿Recordáis cómo era la fórmula? C de x igual a raíz cuadrada de... Exactamente. Y esto lo tenéis que estudiar desde qué valores de x. ¿Desde 0 hasta? ¿Y por qué desde 0? Desde menos r, ¿no? Desde menos r hasta r. ¿Vale? Mejor, ¿no? Ya vamos a calcular el volumen entero, ¿no? De una esfera, no la mitad. Pues venga. Sin de pausa al final. Verónica, ¿cómo lo llevas tú? Te he preguntado. ¿Te sale? ¿Casi? Vale. Vamos a ver dónde te has quedado. Volumen. Será la integral entre... Lo que hago para obtener el volumen de la esfera es girar una circunferencia, ¿no? Una semicircunferencia. No hace falta tener todas las circunferencias. Con girar la mitad de la arriba es suficiente. Entre menos r y r, será la integral entre menos r y r de pi por la función al cuadrado. O una raíz al cuadrado, qué bien se va la raíz. Estupendo, no me complica las cosas, me las simplifica. Qué bien. Venga, pi, fuera, es una constante que está multiplicando. Tengo que integrar esta función con respecto a x. Es decir, todo lo que no sea x se entiende que es una constante. ¿Vale? Integral de r cuadrado. La integral de r cuadrado es r cuadrado de x. Y la integral de x al cuadrado, x al cubo partido por 3. Esto tenemos que evaluarlo entre menos r y r. Hasta aquí. ¿Bien? ¿Ahorita, Ana? ¿He hecho alguna cosa rara? Verónica, ¿he hecho alguna cosa rara yo aquí? ¿No? ¿Y por ahí, Viola? ¿Y Ana? Porque r al cuadrado es una constante, ¿eh? Tú integras 7. ¿Cuál es la integral de 7? 7x. ¿Verdad? ¿Sí? Vale. Esto es lo que os ha fastidiado un poquillo los cálculos. Si habéis puesto r al cubo partido por 3.
Claro, eso sería R al cubo partido por 3 si tenéis esto, ¿eh? Entonces esto sí que será R al cubo partido por 3. ¿Y cuál será la integral de x al cuadrado? ¿Cuál será la integral de x al cuadrado? Porque ahora la variable es r. Todo lo que no sea r es constante. X al cuadrado por r. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que siempre se suele utilizar o se suele indicar como con x la variable que es la que varía entre los límites de integración. Siempre se suele denotar con x. Casi siempre. A nuestro nivel casi siempre. Pero no siempre tiene por qué ser así. Si estamos integrando con respecto a r, todo lo que no sea r son constantes. Si estamos integrando con respecto a x, todo lo que no sea x son constantes. ¿De acuerdo? Porque r no depende de x, r es, no sé, es el radio de la circunferencia o de la esfera y ya está. Venga, evaluamos esto en r. Al evaluar en r queda pi por r al cubo menos r al cubo partido por 3. Menos, evaluamos esto en menos r. Quedará menos r al cubo, o sea, pi por menos r al cubo. Y después queda menos r al cubo, que es menos r cubo, con este menos más r al cubo partido por 3. Si hacéis cuenticas, si no me equivoco, aquí queda pi por... Me equivoco y me estoy equivocando. Pi por 2 veces r al cubo partido por 3, es decir, 2 tercios de r al cubo. Y aquí queda, otra vez, pi por... y aquí queda, son menos 2 tercios más 2 tercios. Por 2 tercios de r al cubo. Total, 4 tercios de r al cubo por pi. Aleluya. Vale, estupendo. Sabemos calcular, o sea, fijaos, hemos calculado el área de un disco. Guay. Sabemos que es pi r cuadrado. Sabemos calcular áreas delimitadas por funciones, por 2 funciones. Muy bien, simplemente hay que hacer integrales de restas de funciones, no tiene más misterio. Sabemos calcular volúmenes. Hemos calculado volúmenes de un cono. Deja el móvil, Matos. Que tu padre no te paga la educación para que tú vengas aquí con el móvil. Venga. Volúmenes. Hemos aprendido volúmenes de cilindros. Lo hemos deducido a partir de la integral. Una deducción un poco así, ¿no? Un poco artesana, ¿no? Made in Javi, ¿no? Vale, de acuerdo. Pero hemos sido capaces de deducirlo. A partir de eso hemos deducido el volumen, la fórmula del volumen de una curva que gira en torno a un eje. Estupendo. Gracias a eso tenemos volumen del cono y volumen de una esfera. Y ya sabemos calcular volúmenes somos capaces de calcular volúmenes de funciones elementales girando en torno al eje. O de volúmenes generados por funciones elementales girando en torno al eje X. Con lo cual, tarea. Quiero que, como tarea para la semana que viene, hagáis ejercicios de calcular áreas y volúmenes. Ya no os voy a preguntar ejercicios teóricos sobre calcular la derivada de una función, ¿no?, definida como una integral, ¿vale? No. Pero sí quiero que calculéis y sepáis calcular áreas y volúmenes. Áreas entre funciones y volúmenes generados por curvas que giran. ¿Ok? Porque esto cae en el examen, Cae en el examen. ¿Y os imagináis que en el examen os digo, demuestra que el área de un círculo es pi r cuadrado? ¿Os lo imagináis o no? ¿No? Por cierto, vale, pues os lo podéis imaginar, Os podéis ir imaginando eso. Por cierto, hemos visto que el área de un círculo es pi r cuadrado, ¿verdad? Vale. El volumen de una esfera es 4 tercios de pi r al cubo. ¿Bien? ¿Cuál es el área lateral de una esfera? ¿Recordáis la fórmula cómo era? Esto no es un smiley, esto es una esfera. ¿Recordáis cómo era la fórmula del área? ¿No?
Bien, os lo digo. Si deriváis con respecto al radio el volumen, os queda 4pi r cuadrado. Es el área de una esfera. ¿Y sabéis cuál es el perímetro de un círculo? La derivada del área con respecto a r. 2pi r. Qué curioso, ¿no? Esto lo hemos demostrado, ¿eh? Esto lo hemos demostrado también. Estas dos cosas no las hemos demostrado todavía. Si tenemos tiempo... Esta la vamos a hacer. Esta la vamos a hacer seguro. Esta está pendiente. Esta la vamos a hacer seguro. Y esta, si me da tiempo, os explicaré, intentaré explicaros por qué es esto. Por qué es la derivada. Vale, muy bien. Venga, guardamos esto. Vamos a hacer más ejercicios. Ahora toca hacer ejercicios, ¿eh? Hoy hacemos ejercicios y la semana que viene os explico cómo calcular longitudes de curvas. Venga, nuevo. Venga, esto está bien. Os digo, como tarea. La tarea va a ser un poquito exagerada, pero bueno. Tarea. De las páginas que os he dado, 7, 11, 15, 17, de la página 403, 404, estos 4. Y de la página 405, el 4, el 5, el 6, página 405. Y luego hay otro ejercicio que es el... Estos dos. Vale. En el 6 de la página 405 dice esto: integral entre 0 y pi medios del seno de x partido por 1 más la tangente al cuadrado. Lo pone así. Falta algo, ¿verdad? ¿No falta algo? ¿Qué falta aquí? Bien, ahora hablamos de este tema. Pues estupendo, tenéis más días para hacer esto, ¿de acuerdo? Ahora me decís, ¿ah, sí? ¿Por qué? ¿Por maturita? De acuerdo. Pero vosotros sois más importantes para mí que ellos, ¿eh? Aunque tenga que faltar por ellos, yo os quiero más a vosotros. Venga, va. ¿Qué falta aquí? ¿No veis una cosa rara? Claro, aquí abajo. Esto es la tangente al cuadrado de x. ¿Vale? Es una pequeña errata. ¿Vale? Es el 6 este es el 6. Pues también lo hacéis. Vale, entonces son estos 7 ejercicios. Son de calcular áreas y volúmenes. Entonces, antes de hacer esta tarea, os voy a contar una cosita más. Igual que hemos hecho esto, ¿no? Hemos calculado esta área debajo de F. Después hemos aprendido a hacer el volumen. Solo hacerlo, porque dibujarlo no, ¿verdad? Bien. Bueno, esto habría que poner I igual a F de X, I igual a F de X. Bien, ¿qué más hemos hecho con áreas? Hemos aprendido que si tengo dos curvas entre A y B, el área que delimitan se puede calcular como la integral de la resta de f de x menos g de x, ¿no? O la resta de f de x y g de x, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar si yo hago girar esto de aquí? Esto de aquí. No todo lo que hay debajo de f, sino todo esto de aquí. ¿Qué va a pasar? Pues va a quedar una especie de volumen, como un vaso, ¿no?
digamos que tendremos un borde que será sólido, será macizo, y dentro estará hueco. Bueno, pues tendremos una figura más o menos con este aspecto. Yo querré calcular el volumen de esta figura, de este cuerpo. Es decir, está hueco por dentro, ¿eh? ¿Se ve un poco, Viola? ¿Sí? Vale, gracias, Viola. Sí, se entiende el dibujo, ¿no? Vale. ¿Cómo calcularíais el volumen? Muy bien, sería el volumen generado por F menos el volumen generado por G. Esto siempre pensamos que F y G son positivas, con lo cual esto será pues la integral entre A y B de pi F cuadrado menos la integral entre A y B de pi G cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual, esto se puede poner como una única integral si queréis, ¿eh? A ver, cuidado, ¿eh? Será igual a la integral de pi de F cuadrado menos G cuadrado. Que no es lo mismo que F menos G al cuadrado, por supuesto, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto no es F menos G al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Vale. Bien. Una cosa. Venga, os dejo copiar. Os hago un pequeño dibujo y ya os ponéis a trabajar. La semana que viene hacemos longitud de una curva. Os explicaré por qué, ¿eh? Por qué la longitud de una curva tiene esa fórmula. Y después ya haremos ejercicios. Entonces, si mi función es positiva, yo la hago girar con respecto al eje o X y me sale este volumen. Vale, ¿y qué pasa si la función F es negativa? ¿Algún problema? Si la hago girar, pues se sigue generando el mismo volumen, ¿no? O sea, se sigue generando un volumen. ¿Y cómo se calcularía? Exactamente igual. Sería el volumen, exactamente igual. Claro, lo que pasa es que el radio ya sería una cantidad negativa, pero al elevarlo al cuadrado es como si la función estuviera aquí. ¿De Con lo cual es como si estuvieras haciendo la integral de una función de pi por una función positiva al cuadrado. Da exactamente igual. Eso sería menos f de x. Menos f de x al cuadrado es lo mismo que f de x al cuadrado. ¿Ok? Con lo cual, para calcular volúmenes me da igual si la función es positiva o negativa. Me da exactamente igual. ¿Ok? ¿Sí? Vale. Bien. Y si tenéis que calcular, pues, os hago este otro dibujo y ya está. Tenemos aquí f. Tenemos aquí g. ¿Queréis calcular el volumen que se genera? Os queda una cosa rarísima. ¿De acuerdo? Os quedaría una cosa así. Entonces, el volumen que me está interesando a mí sería únicamente, digamos, lo que hay por fuera. ¿Sí? Solamente sería lo generado por esto. Sería una cosita que es lo que hay por fuera. ¿Cómo se calcularía este volumen? Este volumen no se calcula como el volumen de F menos el volumen de G. Habría que ver en qué intervalo de F es más grande que G. Pues entre A y C. Pues habría que hacer la integral entre A y C, ya X y F cuadrado menos G cuadrado. Y después habría que hacer la integral entre C y B. ¿Cuál es la función que está por encima? Ah, me he confundido, ¿no? La que está por encima aquí es G, ¿verdad? Aquí habría que poner G. Vale. Y aquí habría que poner F.
Y aquí tendríamos que poner pues lo opuesto. ¿Se entiende? Claro, aquí el volumen está generado por G menos lo que genera F. Y aquí es al revés. ¿Okay? Con lo cual, cuando nos dan dos funciones y nos dicen calcula el volumen que generan estas dos funciones cuando las giro, pues bueno, tenemos que saber cuál es la que está encima, cuál es la que está debajo. ¿Bien? Vale, lo dejamos aquí. Si queréis, podéis empezar a hacer, perdona, Matos, podéis empezar a hacer la tarea aquí y ahora, os ayudo. Si tenéis, bueno, vale, la semana que viene no tenemos clase, pero la semana siguiente sí, ¿verdad? El 20, no sé, 23 o así, ¿no? ¿O qué día es? 10, vale, el 24. Hacemos ejercicios y la semana siguiente, o sea, hacemos ejercicios, os explico longitudes de curvas, hacemos ejercicios, os mando tarea. La semana siguiente será el día 31 de mayo. Hacemos ejercicios sobre longitudes de curvas. Y el 7 de junio hacemos examen. El 7 de junio se puede hacer examen todavía el 7 de junio, ¿no? ¿O es muy tarde? No, está bien, ¿no? Vale, el 7 de junio hacemos examen. ¿Vale? Y en el examen os preguntaré calcular áreas, calcular volúmenes por una función, generada por una función, generada por dos funciones, y os preguntaré longitudes de curvas también. Esas tres cositas. Hay que saber integrar. Hay que saber integrar. Luego tenéis que repasar integrales, ¿eh? ¿Sí? Vale. Y tenéis que repasar integración por partes y todo esto. ¿Ok? Venga, paramos aquí.